El tren se detiene con un bufido cansino. Es un respiro en el pequeño llano al que llega luego de varios kilómetros en su vida, sobre todo durante la última parte del trayecto. Desciende un grupo de soldados que se encarga de rodear la locomotora y los tres vagones por los cuatro costados. Un teniente del regimiento Lautaro también desciende y avanza por el andén de la pequeña y desvencijada estación. Parece tan azotada por el clima como por el olvido. No pensó que fuese para tanto, aunque antes de salir de Lima le advirtieron que sí, que lo era. El día está soleado y la temperatura se mantiene fresca, pero eso puede cambiar en cosa de minutos. En un viejo cartel de madera se lee el nombre de la estación del ferrocarril, Chicla. Es el nombre del pueblo ubicado tras la estación, enclavado en medio de los Andes peruanos, a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar. Imponentes montañas de nieves eternas hacen un hermoso y a la vez inquietante telón de fondo. Es el punto de partida de las expediciones chilenas hacia distintos puntos de la sierra. Su misión es hostilizar a los remanentes del ejército peruano y a los indígenas nativos que luchan a su lado. Al teniente le advirtieron que tuviera mucho cuidado con estos últimos. Son los más peligrosos, y no tanto por su barbarie, como decían incluso los limeños con desdén. Lejos de luchar por causas, banderas o patrias, luchan por su tierra, en el más estricto de los sentidos. Al final del andén, el teniente del Lautaro se encuentra con el capitán a cargo de la guarnición chilena, viste un uniforme en condición lamentable, y el mismo aspecto del oficial es penoso, como si no hubiese sido relevado o recibido refuerzos en años. Sonríe con resignación. Del segundo vagón del tren desciende Eufrasia Varela. Viste su uniforme de cantinera del regimiento Santiago y llevó un fusil con Blaine colgado al hombro de la correa. Da una mirada al entorno. Tras ella aparece Marisol Subiabre con una carabina Winchester subida al pecho con la bandolera y una mochila de insumos médicos a la espalda. Se miran un momento. Entre ambas aparece Serafín Hurtado con la vestimenta del regimiento Santiago y en el brazo derecho un brazalete blanco con una cruz roja. No lleva armas. Sí, un maletín médico de ayudante de cirujano. Los tres avanzan por el andén de la estación. Serafín mira el tren que los trajo hasta ahí. Luego se vuelve hacia las montañas. Inspira. ¿Y de qué se trata entonces? ¿Y de qué se trata? Precisamente de lo que vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficante de Cultura. Hoy hablaremos del libro que están viendo en pantalla, Las mujeres de la Guerra del Pacífico, la nueva novela de nuestro invitado, del escritor y abogado Andrés Valenzuela, libro editado por Ediciones B y que muy amablemente aceptó la conversación con este podcast. Andrés, muy bienvenido una vez más. Gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Encantado de estar acá una vez más. Aquí hablar precisamente y para quienes nos verán y escucharán, porque conversamos el año pasado con Andrés Valenzuela respecto de Fragata Cochrane, una entretenidísima y siento que demasiado breve porque fue muy rápida, una entretenidísima novela respecto de la Guerra del Pacífico. Pero aquí, de alguna forma, nos movemos un tanto al mar, y si bien también hay escenas respecto de guerra propiamente tal, pero una historia que comienza en Santiago, que comienza propiamente tal con una familia que se ve con la guerra encima. Eh, Quiero hablar de la idea y el desarrollo. ¿Cómo fue cocinar la idea de la familia Varela en, en estos aires de guerra que se respiraban en Santiago? Bueno, primero la idea era escribir sobre las mujeres de la Guerra del Pacífico, como dice el título de la novela, y ahí venía como correlato natural hablar un poco sobre una familia. ¿Por qué una familia? Porque, bueno, la familia, está el papá, que de hecho en el libro es un funcionario del Ministerio de Guerra y Marina, que ya es un poco atípico, pero además hay varias mujeres, está la mamá y hay dos hijas, y ese es como esta especie de triunvirato central de la historia, que es la madre y las dos hijas, cada una con un universo particular en la historia y que se va desarrollando a medida que avanza la trama y la guerra también.
Entonces, todo esto surgió un poco en base a escribir sobre la presencia de la mujer en la guerra del Pacífico, y ahí apareció la familia Varela, que vendría siendo esta suerte de protagonista que además amalgama a los demás personajes hasta construir este relato coral que termina siendo la novela. Ujú. ¿Y qué había con las mujeres? Porque siento que quizás a nivel del mainstream no hay tanto libro que hable sobre las mujeres en la Guerra del Pacífico, sobre todo la labor que tenían ellas. Que, quizás viéndolo más como desde el producto, es como había un nicho vacío en el fondo. No había un libro propiamente tal para ellas, dedicadas a esas mujeres que estuvieron ahí. Bueno, claro, en parte era un poco así, porque como tú bien dices, claro, no había una novela o una ficción dedicada a la presencia de la mujer en la Guerra del Pacífico, sin perjuicio que, por ejemplo, no sé, la Digo al Séptimo de Línea está protagonizado por una mujer, que es Leonora La Torre, que es una agente del servicio secreto, pero es una novela que es de otra época, es otro tipo de ficción, es otro el paradigma, está contado de otra forma, busca otra finalidad también, entonces, al menos en lo que es ficción moderna, efectivamente, no había un relato que reflejara o que plasmara lo que fue la presencia de la mujer en la Guerra del Pacífico, y parecía una historia interesante de contar y que aparentemente además no había sido contada, como dices tú. ¿Cómo fue el trabajo de... ¿Hubo un trabajo en particular de investigación para este libro o esos datos históricos ya los tenías de tus libros anteriores? No, 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 no. Hubo un trabajo de investigación en particular respecto a la presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, y curiosamente, lo primero con lo que uno se encuentra cuando investiga uno sobre la presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico es que hay muy poco material. De hecho, el libro que encontré, que se llama Presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, de doña Paz Larraín Mira, en sus primeras páginas, la historiadora menciona que ella desarrolló este trabajo sobre la mujer en la Guerra del Pacífico precisamente porque en sus investigaciones no había encontrado prácticamente nada. Y en efecto, los historiadores in situ, digamos, decimonónicos de la Guerra del Pacífico, prácticamente no trataban al tema, a la mujer, la presencia de la mujer. Durante el siglo XX, muy tibiamente, y ahora en los últimos años del siglo XX, o ahora en el siglo XXI, se ha recogido un poco la presencia de la mujer en la Guerra del Pacífico. Entonces, eso es el primer escollo, y más que escollo, además, es una señal poderosa de un tema que está ahí pendiente. O sea, uno investiga sobre la presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico y cuesta encontrar material. Entonces, eso ya es una señal de que tal vez la historiografía no ha cubierto este tema de la manera que tal vez debería. Yo no soy historiador, y ahí yo creo que hay que tirarle la pelota a la historiografía. Tal vez ellos son los que tienen que responder si es que este tema ha estado apropiadamente cubierto o no, y si no lo ha estado, ¿por qué? Pero efectivamente hubo que hacer una investigación en buena parte para recoger esto de la presencia de la mujer en la Guerra del Pacífico. Está este libro que mencionaba, que se llama Presencia de la mujer en la Guerra del Pacífico, y también algunos compilados de cartas y algunas fuentes. Y ahí uno puede más o menos ir construyendo cómo fue este devenir de las mujeres en la Guerra del Pacífico, que lo que más se sabe es de las cantineras, pero hubo muchas más mujeres, aparte de las cantineras, como presencia femenina chilena, y bueno, de los otros países beligerantes también, en este conflicto armado. Bueno, tomando en cuenta quizás también la novela más icónica, que es Odiosa del Séptimo de Línea, Leonora La Torre era espía. Claro. Y sobre todo la labor y sobre todo la labor del espía en del servicio secreto chileno dentro del marco de una guerra. Efectivamente, claro, eso es lo que recoge la Dios del Séptimo de Línea, y además, como decía, es una historia que tiene otro raigambre y está contada de otra forma. Pero no había por lo menos en la Dios Séptimo de Línea no se recoge tanto, tal vez algo, no sé, pues la Alcira, que es la amiga, u otras mujeres, pero no hay un relato que gire exclusivamente en torno a la presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, que es lo que traté de hacer un poco con esta novela. Recoger la presencia de la cantinera, recoger la presencia también de las enfermeras, un poco desde la ficción, de su rol que tuvieron en la guerra, de otras mujeres, e incluso también de las presuntas espías. Del espionaje no sabemos mucho porque, por razones obvias, está fuera de los libros oficiales, digamos, de las fuentes oficiales, por la naturaleza secreta del espionaje. Pero lo más probable es que haya existido mujeres espías. ¿Por qué no? En otros conflictos bélicos han existido o existieron célebres espías mujeres, probablemente en la Guerra del Pacífico también, y tal vez simplemente no están cubiertas por la fuente. Una de las mujeres más destacadas, o destacada por decir algo, es Irene Morales. Irene Morales, y respeto obviamente porque la librería amiga que le ofrece cerca de la calle Irene Morales, y del cual también le mandamos saludos. Pero ella también era cantinera.
en la descripción y para que nos verán y escucharán, ¿qué es la cantinera en un batallón de guerra? Bueno, la cantinera es la presencia autorizada por el ejército de la mujer en la guerra del Pacífico. El ejército autorizaba la presencia de ciertas mujeres, que en promedio eran entre 4 y 6 por batallón, que por lo mismo, como estaban autorizadas, vestían uniforme y su función principal era de logística, de hacerse cargo de los insumos, tanto de alimentación, insumos médicos, todo lo que es el administrar toda esta logística de insumos y además el cuidado de los enfermos. Ese era el rol principal de la cantinera, al menos en el ejército chileno. La particularidad es esa, que usaba uniforme porque estaba autorizada oficialmente por parte del ejército, a diferencia de muchas otras mujeres que estuvieron presentes en la guerra del Pacífico, que no estaban autorizadas por el ejército y que, digamos, acompañaron a las tropas igual en el frente, en el teatro de operaciones. ¿Cómo fue la construcción de la historia de la familia Varela, de Eufrasia y Tránsito, que son las protagonistas, las jóvenes protagonistas que se meten y se inmiscuyen en la guerra? ¿Cómo fue construirlas, digamos, en la base de lo que encontraste, de lo que la historia dice, lo poco que dice sobre las mujeres, versus también el ejercicio del escritor? Bueno, primero necesariamente tenía que haber una cantinera, porque es la figura más reconocible dentro de lo que es la mujer en la guerra del Pacífico, y de hecho una de las dos hermanas es precisamente una cantinera, y al principio del libro se ve cómo ella se enrola en el ejército, los requisitos que tenía que cumplir, cómo se llegaba a ser cantinera. Pero además el resto de las mujeres, digamos, la mamá y la hermana, cumplen otros roles dentro de la historia, lo cual una no la vamos a mencionar para no tirar un spoiler, porque igual es una cuestión. Igual, a medida que avanza la trama, uno empieza a encontrar más y más de los personajes que empieza a sorprender. Pero claro, otro de los personajes, que de hecho es la otra hermana, que es Tránsito, ella es enfermera, que ella no quería ser cantinera porque bueno, hay una cierta dicotomía, una cierta distinción entre lo que es ser cantinera, que es una mujer autorizada por el ejército, que en el fondo avala un poco esto de ir a la guerra. Ella, digamos, tenía otra visión del conflicto. Y claro, en base a eso uno empieza como a configurar y a construir el resto de los personajes, básicamente primero la familia, digamos, el papá, la mamá y las dos hijas. Me interesaba también que hubiese alguien que fuera funcionario dentro de lo que era todo este aparataje bélico, más allá de los soldados, de la gente que estaba en el teatro de operaciones, que es el papá de las dos protagonistas, que él trabaja en el Ministerio de Guerra y Marina, que me parecía que era una cuestión importante e interesante de contar porque tampoco era algo que estaba tan recogido dentro de la ficción. Siempre se habla de los soldados o de la gente que espera en el frente interno, noticias de la gente, de los soldados que están combatiendo. Pero esta es una persona que dirige la guerra en cierta forma. Él es un funcionario, un alto funcionario del Ministerio de Guerra y Marina que dirige la guerra. Entonces, también me parecía que era un correlato interesante porque también tiene sus demonios y sus problemas, sus dramas internos que se van desarrollando a lo largo de la trama. Entonces, así más o menos se fue construyendo toda esta sucesión de personajes que son la familia Varela, que son como el gran nodo conductor de la historia. Y a medida que avanza tanto la historia y la guerra misma como la trama, se van desarrollando los personajes, van entrando otros y ahí arman este relato coral. Bueno, entendiendo que la familia Varela, Varela Silva, que es ficción, a tu juicio, o lo que viste, ¿cómo es el involucramiento de las familias respecto de la información que les llegaba del norte? O sea, había, obviamente, estaba la inquietud o había cierto resquemor diciendo, como hoy la llamamos fake news, eran esas noticias un poquito fiebradas respecto a la prensa de, oh, va a estallar una guerra del norte. ¿Cómo lo respiraban las familias chilenas en la época? Me parece una súper buena pregunta y el tema de las fake news también es interesante. Bueno, no es que hubiese fake news en ese tiempo, o tal vez sí, pero hay que poner en contexto que en ese tiempo estamos hablando de una guerra que se peleaba a varios miles de kilómetros al norte, digamos, y en final del siglo XIX, en donde el único método de comunicación medianamente instantáneo era el telégrafo y el resto eran las cartas. Las cartas iban y venían en barco. Entonces, las posibilidades de enterarse de qué es lo que estaba pasando en el norte, sea con la guerra misma o con tus familiares que fueron a pelear esa guerra, eran bastante escasas y bastante complicadas. Entonces, de repente se debe haber prestado para un caldo de cultivo importante de informaciones erradas, informaciones derechamente falsas, no sé si tendenciosa o maliciosamente falsa, pero sí, información imperfecta que iba y venía y que, claro, acá la gente estaba esperando, quería saber o el desarrollo de la guerra o, en el mayor de los casos, de sus familiares, de sus hermanos, de sus hijos, de sus padres que estaban peleando, y no había mucha forma
de enterarse. Entonces, me parecía también que era interesante mostrar ese contrapunto y como que hacerle tanto hincapié en lo difícil que era saber qué es lo que estaba pasando con la gente que estaba peleando en el norte y a su vez la gente que estaba en el frente, en el norte, lo difícil que era para ellos informarle a su gente o informarle a la gente que estaba acá en el centro, en Chile, qué es lo que estaba pasando allá. Entonces, también es como un tema secundario dentro de la novela, el tema de la información y del problema que había de tanto enviar información hacia allá como de la información llegara desde el norte hacia el centro del país. Parece que igual era una cuestión que valía la pena recalcar porque a veces se nos olvida con tanta sobreconexión incluso en la que vivimos actualmente, de hecho redes sociales, computadores, tablets, teléfonos, se nos olvida que en algún momento eso no fue tan así. Ujú. Y cómo también, tomando también, comparando Fragata Cochrane con las mujeres de la Guerra del Pacífico, donde de alguna u otra forma siento que esta historia de las mujeres fue una historia de largo más aliento respecto de que en Fragata Cochrane nos pusiste directo en la guerra, nos pusiste, no, tú escritor, autor de esta historia, me pusiste lector, me agarraste de acá atrás y me pusiste directo en el barco. Aquí fue una construcción, fue un masticar, fue un ver lo que pasa, el momento en que ocurre la guerra, los cuestionamientos propiamente tal, porque una discusión que tiene Eufrasia con, si no me equivoco, Lucas, su novio, Sí. respecto de que, o no, no, miento, es Lucas con la familia completa Varela, respecto de que a nosotros no nos va a tocar la guerra. Claro, nosotros de familias quizás de rango más importantes, pero de rango más bajo, a ellos sí, y vaya que les va a tocar la guerra. Efectivamente, era como dices tú, o sea, en Fragata Cochrane la idea era situar al lector directamente en la acción. El libro parte cuando el barco sale de Valparaíso hacia la guerra. Digamos. ¿Qué más icónico que eso de colocar al lector directamente en el conflicto? Acá, precisamente, la idea era empezar la historia antes de que empiece la guerra, no mucho antes, un par de semanas antes de la declaración de guerra, pero que ya el lector se interiorice primero con la familia Varela antes que con la guerra misma, que conozca a los personajes, que vea un poco cómo era la vida de una familia acomodada, digamos, en el siglo XIX, y cómo la guerra y sus nefastas consecuencias afectan a esta familia. Y como tú bien dices, claro, al principio ellos estaban en el plan de que esto no nos va a afectar, o al menos con la duda. Nosotros probablemente no tengamos que ir a pelear, porque claro, históricamente la gente más humilde, los estratos más bajos son los que ponen los soldados, y eso, por desgracia, siempre ha sido así en prácticamente todas las guerras a lo largo de la historia. Entonces, claro, la idea era primero mostrar la vida de la familia Varela Silva, y cómo en el fondo la guerra se les mete dentro y les afecta y les llega, y aunque ellos creen que no les va a afectar, al final las guerras afectan a todo el mundo. Estén o no estén, digamos, en el primer frente de batalla, las guerras le van a afectar sí o sí, y bueno, a la familia ahí Varela Silva lo vive en carne propia, pero claro, la idea era eso, era un poco interiorizar primero al lector con la familia Varela Silva y después cómo la guerra le afecta a esta familia. ¿Cómo fue darle alma? Bueno, creo que esta pregunta te la hice, pero quiero profundizar un poquito más. Darle alma y corazón a Eufrasia y Tránsito. Eh, quiero tomar a Eufrasia, por ejemplo, porque Eufrasia como mujer, 30 años, ya una veterana para esa época, Para esa época. una veteranísima, también una mujer muy opinante respecto de que viene de tan sus vacaciones respecto de la escuela no, de la escuela Sí, normalista. con el precepto de sí, sí. Ujú. ¿Cómo también es darle como a estas mujeres, quizás con algo más de opinión, con algo más como un sentido más social respecto de que quizás no me afecte, o quizás sí, darle alma, me refiero. No, por supuesto, digamos, las dos son mujeres muy distintas, Tránsito y Eufrasia. Eufrasia, como dices tú, claro, una mujer ya en sus 30 años, una persona ya formada, estudió en la escuela normal de preceptores, básicamente ella es profesora, ella hace clases, que le gusta formar gente, y por tanto tiene una visión un poco crítica de la guerra, no está muy seguro no está muy segura de cómo va a ir la cosa, pero bueno, ella siente que tiene que hacer algo porque ella no desconoce que pertenece a un grupo que es privilegiado, ella como mujer pensante es consciente, incluso un poco autocrítica,
de ser parte de este grupo privilegiado, de ser de una familia de bien, de que su papá es un alto funcionario del Ministerio de Guerra y Marina. Entonces ella siente que tiene que cumplir un deber y tiene que ir a la guerra finalmente, a pesar de que es algo que igual un poco repudia, pero ella le pone el pecho a las balas y dice, yo tengo que cumplir un deber y tengo que incluso dar el ejemplo, y para allá parte a la guerra y se mete como cantinera. Tránsito en ese sentido es muy distinta, porque es una hermana que tiene 20 años, es una hermana mucho menor, no es una niña, sobre todo en el siglo XIX, con 20 años ya no era una niña, pero una persona mucho más joven, tiene una versión mucho más, no sé si inocente, pero tal vez no tan curtida del mundo, y a la vez, al ser una mujer muy inteligente, igual que su hermana Tránsito, o sea, igual que su hermana Eufrasia, ella un poco se escuda en ser como la niña más chica, y ella como que observa un poco desde lejos, pero ella también tiene algo que opinar y también quiere ver el mundo. Ella ve la guerra como una posibilidad de ver el mundo que hasta ese momento, hasta sus 20 años, ella todavía no ha visto. Y como en algún momento lo dice la novela, Tránsito también va a la guerra y ahí encuentra la guerra que estaba buscando. No era nada lo que ella pensaba y era una cuestión mucho más horrorosa de lo que siquiera podía imaginar. Entonces, estos dos personajes son un poco una dicotomía de cómo suelen ser las relaciones entre hermanos. El hermano menor versus el hermano mayor, una mujer un poco más curtida, un poco más tranquila, un poco más pausada, la otra un poco más pasada de revoluciones, más joven también. Hay incluso ciertas pugnas que se dan, digamos, entre, a ver, a quién quieren más los papás, las típicas cosas que se dan entre los hermanos. Me parecía que era una forma interesante de mostrar cómo afecta la guerra a una familia también desde esa vertiente, desde cómo afecta a estas dos hermanas que son a la vez contrapuestas y además se quieren mucho. Y a ellas, a ambas, digamos, les cae la guerra encima. Conversamos con Andrés Valenzuela, autor de Las mujeres de la Guerra del Pacífico, libro editado por Ediciones B. Quiero citar una frase de una entrevista que diste respecto del libro que diste en la tercera. Cito: llegó hacia un punto en que la presencia de tantas mujeres junto a un ejército en guerra comenzó a inquietar al alto mando. Por ejemplo, con la expansión de enfermedades venéreas que comenzó a ser un problema. Pero lo curioso es que las acciones para controlar todo eso se tomaron solo respecto a las mujeres y no a los hombres, como prohibir su presencia, ordenar que fueran examinadas por los médicos o dar facilidades para su salida del teatro de operaciones, que fueron las medidas que de hecho se tomaron para esta situación. Lo dijiste en la tercera, y hablar de, bueno, el ejército se vio en la obligación, a pesar de todos los resquemores, del machismo de la época imperante, de dejar entrar a las mujeres y ponerle todas las trabas precisas para, poder, para que ellas pudiesen entrar, en el fondo aburrirlas y que se devolvieran a sus casas. Sí, fue más, a ver, cuando empezó la guerra del Pacífico, digamos, partió el ejército expedicionario chileno hacia el norte, se apostó en Antofagasta, que era donde estaba, digamos, la gran concentración de tropas después del desembarco del 14 de febrero de 1869, y junto con el ejército empezó a llegar una cantidad importante de civiles, los que les llamaban los cucalones, que eran los civiles que iban detrás del ejército. Y dentro de estos civiles venían muchas mujeres. Entonces, al principio, los soldados no tenían ningún problema con esto. Los soldados no tenían problemas con ello porque dentro de todo este gran cúmulo de mujeres iban lo que se llaman las camaradas, que eran muchas veces madres, esposas, hermanas, hijas, familiares de los soldados que los acompañaban a la guerra y los cuidaban, les hacían compañía, lavaban la ropa, cocinaban comida, cocinaban el rancho. Básicamente había familias completas en el frente de batalla. Estamos hablando de Antofagasta, cuando todavía el ejército no entraba en combate, porque estaba la campaña marítima, todo lo que ocurre en el fragata Cochrane estaba ocurriendo en ese momento. Y mientras tanto, Chile seguía enviando soldados hacia el norte, porque digamos, era una guerra que venía en cierne, y seguían acumulándose tropas en Antofagasta. Entonces ahí seguían llegando mujeres, aparte de las camaradas, estaban las vianderas, que eran mujeres que hacían más o menos lo mismo, pero a cambio de una contraprestación económica. O sea, básicamente ellas prestaban servicio de lavandería, de cocinar, de surcir, de reparar uniformes, etc. Había muchas mujeres que se hicieron pasar por hombres para enrolarse al ejército por, digamos, múltiples razones. Razones de venganza, probarle algo a su familia, buscarse la vida, aventura, lo que sea. Prostitutas también había. Entonces empezó a acumularse esta gran cantidad de tropas, gran cantidad de civiles y gran cantidad de mujeres. Y en algún momento, más o menos a mediados de 1879, el alto mando empezó a ver aquí un problema. Porque primero se hablaba de que se les veía como una distracción para los soldados. No hay que olvidar que estábamos en un contexto bélico en donde el principal insumo para el alto mando siempre iban a ser los soldados, siempre iban a ser los soldados, lamentablemente.
Entonces, digamos, en este contexto bélico, esto era una distracción para los soldados. Pero además empezaron a pasar otras situaciones, como por ejemplo esta proliferación de las enfermedades venéreas, y ahí el alto mando dijo, bueno, se nos está enfermando la gente, primero, digamos, hay que tomar alguna medida. Y ahí es donde resulta llamativo, obviamente poniéndolo en contexto histórico, el machismo del siglo XIX, como dices tú, que está ahí muy marcado, que los soldados eran el insumo principal en un contexto bélico, pero aún así llama la atención que las medidas que se tomaron principalmente afectaban a las mujeres. Primero fue obviamente una prohibición de que dejaran de llegar mujeres al frente de batalla. Y después, claro, se instruyó que los médicos de cada batallón examinaran a las mujeres y, bueno, digamos, determinaron quiénes estaban enfermas y quiénes no. De hecho, se hacían como catastro a ver qué mujeres habían contagiado a más personas, etcétera, una serie de medidas sanitarias. Y después, derechamente, se le ofrecía pasaje gratis a las mujeres que quisieran hacer el abandono del teatro de operaciones. Eso, si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo, eso creo que fue en agosto de 1879, que se incluyó un párrafo dentro de una instrucción particular, dentro de una orden, perdón, dentro de una orden general, se incluyó este párrafo de que se le otorgaba pasaje gratuito de regreso a Valparaíso a cualquier mujer que quisiera hacer abandono del teatro de operaciones. Entonces, efectivamente, había muchas mujeres en el frente, al alto mando, como que nunca le cayó muy bien la presencia de las mujeres. Al final consideraron que sí era necesario que estuvieran presentes y por eso se autorizaban estas cantineras de 4 o 6 por batallón. Pero en algún momento fue un dolor de cabeza y, claro, tomaron estas medidas, pero curiosamente, solo contra las mujeres, o solo respecto a las mujeres. Tal vez contra no es la palabra, o sea, es una palabra apropiada porque era contra las mujeres que lo veían como un problema, sin perjuicio de que este tipo de problemas o este tipo de situaciones se dan de a dos. Son cuestiones, las enfermedades venéreas generalmente se requieren dos para el tango. Entonces, resulta llamativo que las medidas se hayan tomado solamente contra las mujeres o respecto a las mujeres. Obviamente colocando todo esto en su respectivo contexto histórico. Y saliendo un poco y hablando como del escritor de novelas históricas, ¿qué hace que nos gusten las novelas de guerra? ¿Qué hace que nos gusten las novelas de guerra y las históricas, obviamente, a tu juicio? Yo creo que es el elemento humano, porque uno puede decir, a la gente le gustan las películas de guerra, las novelas de guerra por la acción. Y puede ser, ¿ah? Puede ser también que hay algo de eso, porque de hecho François Truffaut decía que no existe la novela o la película o la historia antibélica, es imposible porque siempre se hace apología a la guerra, porque siempre hay acción y esas cuestiones como que nos prenden. Puede ser, yo creo que lo que realmente llama la atención, lo que nos hace visitar estos relatos es la parte humana, como de ver lo más extremo de nuestra naturaleza llevado, valga la redundancia, al extremo a su vez, porque las circunstancias son tan terribles y tan brutales y que sacan lo peor de la gente, y siempre refuta un poco el cliché, siempre dicen que la guerra saca lo mejor y lo peor de la gente, no saca lo mejor de la gente, saca lo peor, siempre saca lo peor. Pero yo creo que eso nos atrae, no porque nos guste, no porque nos atraiga la guerra o nos atraiga lo peor de nuestra naturaleza humana, sino que yo creo que precisamente por nuestra propia humanidad nos gusta vernos reflejados en esas circunstancias tan extremas y directa o indirectamente preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría yo si viviera en 1879 y de repente tengo que ir a pelear al norte, a un desierto que no conozco, a dispararle a gente contra la que no tengo nada, porque, digamos, porque resulta que mi país entró en una guerra? Es curioso, yo creo que por ahí va, yo creo que en cierta forma, directa o indirectamente, nos gusta vernos reflejados en estas circunstancias tan extremas para preguntarnos qué haríamos, si haríamos lo mismo o no. Pero también respecto también de un malentendido patriotismo, de un defender la bandera, defender la honra de tu país, donde hoy un sector político se deja llevar por esos mismos aires de chauvinismo con respecto a la inmigración, con respecto del otro lado político, respecto de cualquier pavada. Se ocupa el signo de la bandera, el escudo, el rodeo, todo lo que huele a chilenidad en el fondo. Pero sí, efectivamente, es como dices, pero si nos ponemos a pensar, incluso en la propia guerra del Pacífico, mucha gente fue por patriotismo, sí, mucha gente fue por Ujú. patriotismo, pero mucha gente no. Mucha gente fue porque sentía que cumplía un deber por leva forzada, porque los agarraron, los subieron a un tren y terminaron en el norte, porque creían que tenían algo que probarle a su familia, porque por múltiples razones. Entonces, Por trabajo, muchas como, veces también por claro, como trabajo, ganarse el pan de, va a tener comida gratis. también.
sea, mucha gente fue a la guerra porque era no, bueno, no era techo, pero era un uniforme y tres comidas al día y un sueldo. Digamos, el sueldo no llegaba siempre, pero al menos el uniforme estaba y solía haber tres comidas al día, entonces también mucha gente iba por eso. Entonces, claro, el tema del patriotismo sí, efectivamente se dio y sobre todo después del 21 de mayo y los mitines que se hicieron en Santiago utilizando lo que pasó el 21 de mayo como parte de la maquinaria de propaganda y guerra del Ministerio de Guerra y Marina. Mucha gente fue por eso, pero también mucha gente fue por muchas otras razones y al final estas cosas son así, realmente nunca son blancas ni negras, las guerras son un gigantesco gris que saca lo peor de la gente y que son un tremendo desperdicio digamos, de vidas y de humanidad. Lo que sí, las guerras no engrandecen a nadie. Ahí sí yo te lo puedo coincidir completamente que hay ciertos sectores o ciertas personas que creen que en la guerra hay gloria, que en la guerra hay honor, que la guerra engrandece y que no, la guerra no saca lo mejor de nadie, no engrandece a nadie, no hay honor, solo hay destrucción y solo hay pérdida en la guerra. Volviendo al tema quizás al principio, hablando de que antes de saltar a la guerra, ubicados en Santiago, nos pones los nombres de los antiguos nombres de las calles. La calle de la ceniza, tuve que googlear. San Martín. ¿Cómo fue ese trabajo Así respecto es. de, hubo también como ese trabajo de aplanar la calle un poco, como caminar por San Martín? Creo que alguna vez Guillermo Pardo dijo algo, creo que por soldado, por circunstancia, de que uno es la documentación y el otro es estar ahí como imbuirse del espíritu de la calle con ese antiguo nombre. Yo creo que ambas cosas tienen relevancia. Una cosa es, claro, es lo que uno puede ver en la documentación y otra cosa también, si uno tiene la posibilidad de estar en el lugar que uno tiene que reconstruir a través de la ficción, al menos yo creo que siempre es bueno hacerlo, porque uno se empapa de ciertas cosas, aunque el lugar esté completamente distinto. Por último, el aura, no sé, es una cuestión psicológica, no lo sé, pero si uno tiene la posibilidad de estar en el lugar que uno tiene que reconstruir, siempre es bueno hacerlo. Y claro, el centro de Santiago es más o menos el mismo en algunos lugares incluso. Y claro, uno puede aplanar las calles y uno pararse en ciertas esquinas, en ciertas veredas y pensar, ya, mira, esto existía en 1869, ¿cómo era? ¿Cómo era la gente? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuáles son los pasatiempos? Entonces, claro, el hecho de tener Santiago Centro y poder recorrerlo para reconstruirlo en 1869 siempre ayuda. Pero también en 1869, por fortuna, ya había fotografía, no mucha, Mm. pero había fotografías, y eso también ayuda un montón, digamos, el poder ver cierta intersección de calles, por ejemplo, y que tú ves una foto de 1880, 1881, y tú ves cómo era, también ayuda mucho a reconstruirlo. Ahora, respecto a los nombres de las calles, también hay planos antiguos de la ciudad de Santiago que ayudan mucho a eso. Yo en lo personal para esta novela usé un plano de 1875 que fue levantado por un ingeniero, creo que encargado por la Universidad de Chile, y que, claro, recorre, o más que recorre, reproduce lo que es todo el centro de Santiago, más o menos desde lo que vendría siendo el límite poniente de Providencia, de la comuna de Providencia, hasta la avenida Matucana, por el poniente. Por el norte vendría siendo más o menos hasta calle San Pablo, y después pasando el Mapocho sería la Chimba, y por el sur la cuestión se acaba más o menos donde está el Club Hípico. Esa era como más o menos la ciudad de Santiago en 1869. Y claro, este plano que te digo yo ayuda mucho porque te permite ver, digamos, por ejemplo, que el Mapocho digamos, el curso fue modificado, hay algunas modificaciones respecto a urbanizaciones que se hicieron, pero básicamente la cuadrícula del centro de Santiago es la misma. Algunos nombres de calles han cambiado, pero la cuadrícula es más o menos la misma. Entonces, eso resultó muy útil para esta novela. Ahora, si a alguien le interesa, ¿de dónde o dónde se puede ver este mapa? Memoriachilena.cl. Yo no me canso de citar el sitio web memoriachilena.cl porque ahí uno puede encontrar una cantidad impresionante de libros, de mapas, de cosas antiguas que están escaneadas y en su integridad. Bueno, de ahí encontré el plano de Santiago de 1865 que sirvió para reconstruir Santiago en la novela Las mujeres de la guerra del Pacífico. ¿Cómo es la experiencia, tanto como la experiencia chilena? ¿Existe la misma respecto de Perú y Bolivia de mujeres en sus batallones?
Bueno, primero yo creo que esa pregunta, antes que todo, debería contestarla, digamos, no somos nosotros los que tenemos que contestar esa pregunta. Yo creo que siempre es mejor hacer una pregunta a una persona que es de Perú o de Bolivia. Ahora, con mucho respeto, uno opinando desde afuera, claro que hubo presencia también de mujeres en el ejército tanto peruano como boliviano. De hecho, en el ejército peruano estaban las rabonas, que eran las mujeres que acompañaban también a los hombres en el frente de batalla y, digamos, en las campañas que se dieron durante la guerra del Pacífico y tenían más o menos las mismas funciones. De hecho, en la novela aparece una mujer que tiene este oficio, esta ocupación de rabona dentro de lo que es el ejército peruano. Pero yo insisto, yo creo que ahí, antes que poner a opinarnos, nosotros yo creo que lo mejor para enterarnos de ese tipo de cosas es o preguntarle a gente de Perú o de Bolivia, o lo más importante, consultar la historiografía peruana y boliviana sobre el tema, que de hecho es bastante frondosa y existe, y está ahí, digamos, incluso en internet se pueden encontrar algunos libros muy interesantes sobre el tema. ¿Cómo ha sido la experiencia de este nuevo libro, Andrés? Con la publicación, con las presentaciones tanto en el Festival Penguin Providencia, eh, tus lectores, ¿cómo ha sido, cómo ha sido tu experiencia y cómo le has tomado el pulso a esos lectores? O sea, o sea, puedo dar una respuesta súper personal, porque no sé cómo realmente le estará yendo al libro, o cómo le habrá ido, no lo sé, digamos, son números duros que no los tengo, no los manejo. Mi experiencia personal ha sido más o menos como lo mismo que el libro anterior con Penguin y Fragata Cochrane, pero mejor. El evento de lanzamiento estuvo más interesante, había muchas mujeres presentes en el evento, lo cual a mí me sorprendió gratamente, porque la guerra del Pacífico en general no es un tema que mueva a muchas mujeres, al menos hasta donde uno tiene entendido o lo que uno puede ver. Pero había hartas mujeres, y había hartas mujeres jóvenes, que de hecho preguntaron y estaban como bien interesadas por la trama de la novela. Cuando ya el libro se publicó, también la percepción que llega es esa, es como que el libro le ha interesado harto a mujeres y a mujeres jóvenes, que, como digo, es una cuestión que me llama la atención porque al menos hasta donde yo tenía entendido este tema no interesaba tanto en esos estratos o en esos grupos. Entonces, me ha sido muy grato porque me parece que ha tenido la recepción que uno esperaba, más que uno esperaba, que uno quería que tuviera porque es una historia que no ha, creo yo, al menos desde la ficción, no ha sido contado tanto y que hubo una participación importante de la mujer en la guerra del Pacífico. Y si uno puede contribuir a mostrar un poco estos temas desde la ficción, bienvenido sea. Así que, no, digamos, la experiencia ha sido muy grata, la editorial en ese sentido también ha sido un 7, la promoción también ha andado muy bien en ese sentido, digamos, ha habido hartos eventos, se ha movido harto en redes sociales, así que en ese sentido también muy agradecido de Penguin, pero a nivel de percepción, esa ha sido eso es lo que con lo que yo me quedo, como ha tenido este movimiento que uno añoraba que tuviera el libro. En los minutos que nos quedan, Andrés, quiero darte las gracias por este tiempo para con nosotros, y recomendarte a ti, que nos estás viendo y escuchando, recomendarte estas mujeres de la Guerra del Pacífico, que son, yo creo que una reivindicación a a un batallón sumamente ninguneado. Uno, que son las mujeres en la guerra, y también, y que creo que también rescata también ese espíritu que también tenía y tiene Fragata Cochrane, que es como esa delgada línea entre el heroísmo y el olvido, y que yo creo que es más olvido que lo otro, que alguna vez no sé quién lo habrá dicho, que que en la guerra aquí nadie gana, aquí pierde el mundo, y aquí pierde mucha gente, y Sí. no, y por lo general nunca son la gente, y son los poderosos que planean la guerra, pero es una historia tremendamente humana, tremendamente entretenida. La guerra nunca la guerra es entretenida cuando la ves cómodamente en una película, en tu servicio de streaming o lo lees en un libro, pero en el terreno propiamente, pero en el terreno de operaciones no. Pero es una historia dinámica, es una historia humana, es una historia tremenda como para ir a explorar ese otro lado de la historia, esa historia con las mujeres. Ah, y aquí una pregunta que puede ser muy boba. ¿Se ha explorado, todavía no se termina de explorar la guerra del Pacífico? ¿A tu juicio? Probablemente no. A tu juicio, obviamente. Probablemente no, Mm, porque siempre pueden aparecer nuevas fuentes, siempre pueden aparecer cosas que no se habían visto y además el interés que suscita el tema yo creo que hace que todavía quede mucho por explorar de la Guerra del Pacífico.
particularmente porque fue de partida el último conflicto armado externo que tuvo Chile y tuvo una relevancia, digamos, que hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces yo creo que todavía queda harto que explorar del tema. Andrés, quiero darte las gracias por el tiempo y es la pantalla es suya para que diga lo que guste. Y espero que a la gente que haya leído el libro le haya parecido, que haya pasado un buen rato, digamos que finalmente es la finalidad última de uno, que la gente pase un buen rato. Obviamente uno también quiere entregar un mensaje, pero eso, espero que la gente haya pasado un buen rato con el libro y que si sirvió de punto de partida para querer investigar más o para saber más de la presencia de la mujer en la guerra, bienvenido sea. Y si alguien se anima o quiere leerlo, está dudoso, bueno, digamos, espero que esta entrevista sirva para que se atreva a dar ese paso y se sumerja en este mundo, digamos, en esta novela planteada desde la presencia de la mujer en la guerra del Pacífico. Eso. Andrés Valenzuela, autor de Las mujeres de la Guerra del Pacífico, su nuevo libro editado por Ediciones B, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Andrés, muchísimas gracias. A ti, Humberto, muchas gracias a ti. A quienes nos están viendo escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.